Algunos gritaron en el mundo esta semana: tenemos papa, tenemos papa. Esta iglesia, gracias a Dios, no tiene papa. Esta iglesia, gracias a Dios, no tiene ningún papa. Pero tenemos Cristo, tenemos al Cristo resucitado, tenemos al Cristo que hizo los cielos y la tierra, tenemos al Cristo que se levantó a los 3 días de la tumba, triunfante y victorioso, y hoy está vivo en medio de nosotros. Libro de Daniel, capítulo 2, los versos 34 y 35, mis hermanos. Y dice de la siguiente forma: estabas mirando. ¿Por qué dice así? Porque Daniel está recordándole el sueño a Nabucodonosor, amén, y le va a dar también la interpretación. Daniel entró en oración, en intimidad con Dios, y le dijo: Señor, muéstrame qué fue lo que el rey soñó y también regálame la interpretación. Y Dios es tan bueno que para librar un poco de gente de morirse, le mostró en sueño lo que había soñado el rey. Estabas mirando hasta que una piedra fue cortada, no con mano, e hirió a la imagen en sus pies de hierro y de barro cocido, y los desmenuzó. Entonces fueron desmenuzados también el hierro, el barro cocido, el bronce, la plata y el oro, y fueron como tamo de las eras del verano, y se los llevó el viento sin que de ellos quedara rastro alguno. Mas la piedra que hirió a la imagen fue hecha un gran monte que llenó toda la tierra. Y el verso 41 dice así: y lo que viste de los pies y los dedos, en parte de barro cocido de alfarero y en parte de hierro, será un reino dividido, mas habrá en él algo de la fuerza del hierro, así como vistes hierro mezclado con barro cocido. A Dios sea la gloria. Oiga, el verso 40 dice: y el cuarto reino será fuerte como el hierro, y como el hierro desmenuza y rompe todas las cosas, desmenuzará y quebrantará todo. Así como del poderío del Señor, ya que Él es el dueño de esta iglesia. Y encuentro algo interesante cuando leemos esta parte del sueño que tuvo Nabucodonosor, que en realidad Dios en ese sueño le estaba profetizando básicamente si no la destrucción, la forma como se debilitaría casi en su totalidad este imperio. Y le habla de, realmente está hablando de reinos o de imperios. Barro mezclado con hierro, es un reino dividido, y el barro habla de la debilidad del reino, y el oro y todo esto tiene su significado. Pero lo que yo quiero recordar un poquito aquí de historia es que se dice que han existido 5 grandes imperios, como son el imperio egipcio, el imperio asirio, el imperio babilónico, el imperio persa, el griego y el romano. Y todos ellos han pasado a la historia. Eso para realzar la obra poderosa de Dios, porque han querido estos imperios en su momento enfrentarse hasta contra Dios. Y Dios les ha demostrado que no es el poder absoluto de cualquier imperio, sino que el poder absoluto está en el Dios del cielo, el que hizo los cielos y la tierra. Oh, a Dios sea la gloria. Dice que aparece una piedra no cortada con mano, o sea, no cortada con mano humana. Y esa piedra habla de Jesucristo. Dice que es la piedra que viene y golpea
golpea y desmenuza. Recuerde que está hablando de imperios, pero de repente sale una piedra extraña, una piedra que no conocen. Dice el texto, una piedra no cortada con mano, y viene y los desmenuza a todos. Básicamente está hablando de la forma como golpearía, y el poder de Dios o el poder de Cristo vendría y golpearía y desmenuzaría los imperios que se atraviesen o que se le coloquen de frente. Bendito el nombre del Señor. Quedaría faltando el imperio del anticristo, pienso yo, y el gobierno milenial de Cristo que se establecerá en la tierra. Yo les he enseñado sobre acontecimientos y secuencias que esperamos a Cristo. Hoy esperamos a Cristo. Luego aparecerán 7 años de tribulación en la tierra y simultáneamente en el cielo la boda del Cordero. Pero después de los 7 años de tribulación en la tierra se establecerá el reinado milenial. Entonces pensaría yo que establecería un imperio, por decirlo así, de 7 años del anticristo en la tierra y posteriormente el reinado de Cristo. Pero hablemos un poco sobre estos imperios. Alabado sea el nombre del Señor. Y se dice que el imperio egipcio, por ejemplo, se establece o se consolida en el año 3500 antes de Cristo. Amén. Es el imperio poderoso, orgulloso, humillativo, pero posteriormente Dios le demostró que el poder es del Señor, Dios Todopoderoso. Ustedes se dan cuenta que hay una demostración en la historia bíblica. Por ejemplo, el Señor los agarró en el cruce del mar, y hermano, hasta Faraón lo cogió y lo hundió hasta que lo ahogó. Dice que allí se ahogaron los capitanes escogidos, los caballos, los carros de guerra, y bueno, toda la artillería que Egipto tenía. Al Señor sea la gloria. Y Él les demostró que el poder es de Dios, del dueño de esta iglesia. El imperio asirio, igualmente poderoso, con un personaje sobresaliente en Asiria como es Sennacherib. Es llamado incluso el dios Luna, un hombre blasfemo, soberbio, que le dio la espalda a Dios de manera notable, pero Dios le enseñó posteriormente que no es la soberbia y la altivez, ni el pecado, ni extender surcos pecaminosos y creerse grande, sino que también le demostró que la autoridad y el poderío es del Señor de la Biblia, el que hizo los cielos y la tierra. Viene el imperio babilónico y también fue desmenuzado por el poder de Dios. Se establece en el año 600 promedio antes de Cristo. Tiene como personaje sobresaliente a Nabucodonosor, un hombre que igualmente se caracteriza por su soberbia, su altivez. Ataca a Israel, es el que destruye a Jerusalén, cautiva a los hijos de Israel. Pero en su momento Dios también le dio su lección y tuvo que reconocer que hay un Dios en los cielos más poderoso que cualquier poder en la tierra, y resultó hasta comiendo hierba en el potrero con las bestias. Es decir, lo golpeó de tal manera que lo humilló, porque no hay otro poder más grande, y menos cuando quieren enfrentarse con el poder del Dios Espíritu que está aquí en esta mañana en medio de estos sencillos pentecostales. Viene el imperio persa y es el personaje sobresaliente, es Alejandro, llamado el Grande, un imperio que se extiende y que dominó con una fama casi universal. Quería presentarse como un auxiliador, como un redentor de la humanidad o de las gentes, y en su momento Dios también lo golpeó con su poder, amén, demostrándole que solo hay un poder absoluto, que es el poder del Dios que presentamos aquí en esta iglesia. Alabanzas al nombre del Señor. Luego viene el imperio griego, caracterizado por la filosofía y la sabiduría. Tiene como representante al famoso Sócrates, entre otros,
personajes sobresalientes dotados de sabiduría, porque los griegos buscan sabiduría. Así está escrito, amén, con un gran conocimiento en la ciencia, en la sabiduría humana, y al mismo tiempo ignorando, amén, que la verdadera sabiduría es la sabiduría de lo alto y del Dios sublime y del Dios altísimo, y que no hay otra sabiduría ni siquiera similar ni más grande que la sabiduría del Dios glorioso, sabio, potente, misericordioso, amén, y fiel, que está en medio de nosotros en esta mañana. Pero viene el Imperio Romano, que al principio fue un reino fuerte políticamente. En el tiempo de Cristo, por ejemplo, cuando Cristo vino a la tierra, Israel estaba subyugado por el poderío de Roma. Por eso es que interactúa en la historia o en el escenario bíblico, por ejemplo, Pilato, que era un gobernador romano. Y uno dice, bueno, ¿y por qué Pilato está determinando si Cristo se muere o no se muere, si es crucificado o no es crucificado, cuando es un romano y no tendría nada que ver con el asunto? Pero es por eso, porque ellos tenían el dominio, los habían tomado cautivos y ellos eran el gobierno que tenía subyugado a Israel. Por eso alguien en la ascensión le pregunta al Señor antes de la ascensión, ¿restaurarás tú el reino a Israel? Porque el reino estaba por cuenta de los romanos. Pero en su momento, mis hermanos, el Imperio Romano dejó de ser tan fuerte, dejó de ser un reino, un imperio político, y se convirtió hoy en un imperio religioso. Eso no es un secreto, ¿cierto? Para todos. Es un imperio religioso de donde se dan las órdenes. El Vaticano en estos días se eligió al nuevo Papa de los católicos, de la Iglesia Católica. Y es desde allá donde se dan las órdenes y a todo el mundo. O sea, es un imperio religioso, pero es un imperio, amén, que también como los otros imperios, el Dios del cielo lo está golpeando y lo está desmenuzando con el martillo de la palabra de Dios, la predicación del evangelio. Así que por donde se metan, amén, las puertas del infierno no prevalecerán contra esta iglesia e irá adelante siempre en el nombre del Señor Jesucristo. ¿Sí sabe que los pentecostales somos el terror del clero? Vea, hermanos, yo me quedo aterrado aquí en la Unión, que uno pasa por las iglesias católicas y las mira llenas. Para el sur y muchas otras partes, las iglesias católicas ya no se congrega la gente. En Europa se dice que la iglesia va y compra los templos católicos y los están formando templos de culto. En Europa, y creo en Estados Unidos, porque la gente ya no asiste y ya no vale la pena tener esa inversión. Los venden y la iglesia incluso, es decir, que está tomando fuerza la iglesia de una manera que todo lo que pisa la planta de sus pies, como en algún texto dice la palabra de Dios, Dios está concediendo una victoria impresionante. Bendito sea el nombre del Señor. En los templos, hermano, lo que es Falcaquetá y Putumayo, el catolicismo está muy debilitado. Aquí en la Unión hay que orar al Señor porque hay todavía mucha idolatría. Hay poder en el nombre del Señor. Cuando usted ore, reprenda el espíritu de religión, porque a veces la religión es un espíritu de engaño, un espíritu de mentira, que la persona puede estar en pecado, hermano. Hasta el sicario dice yo soy religioso, y en Semana Santa se rasga los vestidos, y eso que ni eso, porque hoy en día hasta matan en Semana Santa, y el día lunes está la persona borracha, el día domingo ya no le importa. Pero qué bueno, hermanos, que esa forma como se ha debilitado, se ha ido debilitando ese imperio religioso, porque es que antes en la historia se recuerda que llegaba un pastor a un pueblo como este,
y la gente decía, pues vamos a ver qué pasa con los evangélicos, los pentecostales. Y el cura decía, primero me muero yo. El cura decía, por encima de mi cadáver los evangélicos comenzarán a crecer. Y a veces nos mandaban la gente hasta que nos dieran piedra y botella y garrote. La historia dice, una hermana me contaba que conoce la historia, que hace tiempos aquí en La Unión, cuando el evangelio comienza a predicar el evangelio, dice que un sacerdote católico mandó unos filigreses y atacaron el lugar del culto y despedazaron las ventanas y las puertas, y hubo hasta heridos, porque así era al principio, hermano. O sea, eran como intocables, era un estilo de imperio que no se podía tocar. Y cuidadito como dice algo, porque hasta mataban los cristianos. Pero hoy bendito sea el Señor, porque el poder del martillo de la palabra de Dios predique y predique. Bendito sea el nombre del Señor. Y uno de los curas que dijo que primero muerto que por encima de su cadáver, hoy la mayoría están muertos, pero aquí están los pentecostales predicando el evangelio del nombre del Señor Jesucristo. Al Señor sea la gloria, al Señor sea la gloria. Oiga, gracias a Dios por el avance de esta iglesia. A Dios sea la gloria. Así que lo que quiero decir con esto es que los imperios, amén, que se han enfrentado con esta iglesia y con el poder de Dios, han quedado humillados. Han quedado humillados. Y en cuando hay pueblos como este, que todavía el imperio religioso tenga aparentemente tanta fuerza, hermano, el martillo de la palabra de Dios predicada seguirá golpeando ese imperio, ese reino religioso. Y yo estoy seguro, seguiremos avanzando en el nombre del Señor Jesucristo de Nazaret. Seguiremos avanzando, porque esta iglesia, aquí donde la miran, hermano, aquí no es porque por los trajes, por los talentos que tenemos, no. Aquí no es por el piano, porque hubo en una ocasión que decían, compremos pianos, porque es que eso es por la bulla del piano. Aplaudamos también nosotros, porque es que ellos aplauden y le meten alegría al culto. Y en la misa comenzaban en algunas partes a aplaudir también, porque pensaban que era la euforia y la emoción. Pero aquí no es emoción, es el poder del Dios vivo, es el poder del Pentecostés, es el poder del Espíritu Santo, es el derramamiento de la gloria de Dios en medio de nosotros, quien le ha dado crecimiento para la gloria de Dios a este pueblo. Oh, a Dios sea la gloria. Entonces Daniel, me gusta mucho que Daniel presenta varios imperios. Y entonces hay uno lleno de fuerza, de arrogancia. Imperio Babilonia, imperio persa, imperio llámese como se llame. Pero de repente por ahí habla de una piedra preciosa. Y usted sabe que esa piedra es Cristo. Esa piedra se interpreta también como roca. Y el escritor sagrado dice, y la roca o la piedra, ¿era quién? Era Cristo. O sea que apareció Cristo, el mismo que derrotó a los egipcios en el cruce del Mar Rojo. Amén. El mismo que sopló y abrió el mar para que Israel pasara. Alabado sea el nombre del Señor. Hay un texto que me gustaría que lo leamos. Un texto precioso. Bendito sea el nombre del Señor. Isaías 28:14. Vamos a leerlo. Hoy no vamos a estar acá mucho rato, mucho tiempo. Isaías, amén, capítulo 28, el verso 14. Me gusta esto. Póngale cuidado, conéctese con el texto y conmigo aquí. Por tanto, varones burladores que gobernáis a este pueblo que está en Jerusalén, oíd la palabra de Jehová. Verso 15. Por cuanto habéis dicho, pacto tenemos hecho con la muerte, e hicimos convenio con el Seol, cuando pase el turbión del azote, no llegará a nosotros, porque hemos puesto nuestro refugio en la mentira.
y en la falsedad nos esconderemos. Pero mire lo que viene. Por tanto, Jehová el Señor dice así: he aquí yo he puesto en Sión por fundamento una piedra probada. Usted ya sabe esa piedra quién es, ¿no? Esa piedra es Cristo. Oiga, una piedra angular, una piedra preciosa, una piedra de cimiento estable. El que creyere no se apresure. Y luego en Mateo, más adelante en Mateo 21:33, la profecía, la palabra de Dios, vuelve y habla de esta piedra. Recuerde que Daniel dice que es una piedra que desmenuza. Una piedra que desmenuza. Es decir, que cuando llega con el martillo, desmenuza y desbarata lo que se encuentre. Por eso es que, hermano, crea que esta piedra donde estamos parados, esta piedra no se va a mover, esta piedra no va a tambalearse, esta piedra no se va a mover para ningún lado. Ahí estás en la roca, quédate en la roca. Está muy buena la frase que decía el hermano Raúl: de aquí nos vamos solo para el cielo, de esta iglesia nos vamos solo para arriba, porque estamos parados en la roca que es Cristo Jesús, amén, y de esa roca no se va a tambalear ni se va a mover, así que no hay nada que temer. Oh, a Dios sea la gloria. Mateo capítulo 21, el verso 33, Mateo 21, 33, habla de una viña. Habla de una viña. Pero luego viene y habla sobre esta piedra preciosa, esta roca. Oíd otra parábola. Hubo un hombre, padre de familia, el cual plantó una viña, la cercó de vallado, y esa viña está hablando de Israel. Cavó en ella un lagar, edificó una torre, amén, y la arrendó a unos labradores y se fue lejos. Y cuando se acercó el tiempo de los frutos, envió sus siervos a los labradores para que recibiesen sus frutos. Amén, vamos a leer conectaditos. Mas los labradores, tomando a los siervos, a uno golpearon, a otro mataron, a otro apedrearon. Envió de nuevo a otros siervos más que los primeros e hicieron con ellos de la misma manera. Seguimos, dice: finalmente les envió su hijo, diciendo: tendrán respeto a mi hijo. Ahí en la piedra que han hecho lo que quieren, han matado. Por ejemplo, se quejó el profeta: a tus profetas han dado muerte y yo soy el único que quedo. Siempre atacaron a los hombres de Dios, siempre quisieron atacar el sistema de Dios. Por eso es que se enfrentaron con ellos. Jesús hasta lloró sobre Jerusalén diciendo: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas, apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntarte como la gallina junta sus polluelos debajo de sus alas, pero no quisiste? Oiga, matas a los profetas, apedreas a los que te son enviados. Es decir, quiero hablar como de la agresión que siempre hubo contra los profetas, contra los hombres de Dios. Pero luego aparece en la historia, digamos, tal cual como el de la viña, que mataron sus obreros, que mataron sus trabajadores, y por último les envió el hijo, y lo tomaron y lo mataron también. Realmente es un cuadro de lo que ha pasado en toda la historia, pero luego el hijo es la piedra escogida y preciosa que aparece luego. Alabado sea el nombre del Señor. Entonces dice: tendrán respeto a mi hijo. Pero resulta que los labradores, cuando vieron al hijo, dijeron entre sí: este es el heredero, vení, matémosle, apedreámosle o apoderémonos de su heredad. Y sigue diciendo: y tomándole le echaron fuera de la viña y le mataron. También lo mataron, también lo despreciaron, atacando el sistema de Dios, como quien dice, que queriéndose muy grandes, imperios grandes, reinos que quisieron no doblegarse ni siquiera al poder de Dios, amén, y a la voluntad de Dios que les llegaba y les insistía de todas las formas. Entonces dice que tomándole mataron. Seguimos al verso 40: y cuando venga pues el Señor de la viña, ¿qué hará a aquellos labradores?
Me gusta mucho que ahí viene adentrando la piedra. Cristo como la piedra. Le dijeron a los malos: destruirá sin misericordia y arrendará su viña a otros labradores que le paguen el fruto a su tiempo. Dice, Jesús les dijo: nunca leísteis en las escrituras la piedra que desecharon los edificadores. ¿En qué momento despreciaron? Cuando mandaron los profetas, cuando les envió sus mensajeros, los apedrearon, los mataron, los persiguieron. Tanto atrocidades que hubo contra los hombres de Dios, y cuando llega Cristo también lo atacan y lo matan. Entonces dice: la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. Amén. El Señor ha hecho esto y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Así que la piedra que se viene hablando es una piedra, amén, preciosa, una piedra poderosa, una piedra que habla del fundamento, una piedra sobrenatural, porque cuando dice que no es cortada con mano humana, es una piedra sobrenatural, que no es de este mundo. Por eso es que Jesucristo no es de esta creación, Jesucristo es del cielo. Amén, y por eso es el fundamento sólido de esta iglesia. Hermano, los papas se van muriendo, ¿sí? Mira, se van muriendo. Y dice un pastor, le escuché a un pastor que en alguna ocasión y por alguna razón estuvo por allá. Y dice que en un lugar en el Vaticano están los nombres de los papas. Aquí reposan los restos mortales del señor tal, del papa tal. Aquí reposan y están en fila cada uno. Aquí reposan los restos mortales de todos los papas. Ahorita se agregó otro en estos días. ¿Por qué? Porque no son hombres infalibles, son hombres mortales, lo mismo que nosotros. Hay poder en el nombre del Señor. Oiga, pero dicen que cuando uno va a la tumba de Cristo en Jerusalén, hay un letrero que dice, y un pastor cuenta que cuando uno entra se siente la presencia de Dios, y alza y mira, y hay un letrero que dice: no está aquí, porque ha resucitado de entre los muertos. Aquí no están los restos mortales. Eso es diferente. Al Señor sea la gloria, porque esta es una piedra gloriosa, es una piedra con fundamento. Al Señor sea la gloria. Oiga, que ni la muerte siquiera, amén, pudo contra él. A los 3 días tuvo que soltarlo. La tierra a los 3 días tuvo que vomitarlo, porque este es un poder sobrenatural. Cristo es una piedra no cortada con mano humana. Amén, gloria al nombre del Señor. Y ese día le hizo reverencia a la naturaleza, porque hubo un temblor cuando Él resucitó. El velo del templo se rasgó, las piedras se partieron, las rocas se partieron, hubo resurrección de justos. Al Señor sea la gloria. Y yo creo que allí quedó humillado el reino de las tinieblas, de los demonios y todo. ¿Por qué les estoy diciendo esto, mis hermanos? Porque este es el dueño de esta iglesia y le ha dado victoria desde Jerusalén. A Dios sea la gloria. Hace más de 2000 años la iglesia sigue, y la han atacado y nos han matado hasta pastores. En el Caquetá nos asesinaron 5 pastores en el año, más o menos en el año 2000. Amén, y eso fue muy duro, hermanos. Uno le daba ganas hasta de renunciar e irse, porque el dictamen de uno de los comandantes de la montaña fue: todos los pastores los vamos a acabar. Un día había un hombre, una unidad, y le dijo a un hermano que le habló de culto y de eso, dijo: no, tenemos la orden de matarlos a todos los pastores, porque matándolos a ellos se les frena el viajecito que llevan, la euforia que llevan, porque la gente cree que esto es con mano humana, pero esto no es cortado con mano humana. Aquí hay un poder glorioso. Oh, al Señor sea la gloria, hermano. Esta iglesia le debe tanto éxito al Dios de la gloria, al que hizo los cielos y la tierra, al Cristo de poder, a la roca que es Cristo, el Señor. Así que estamos paraditos en la roca. Amén, amén, gloria a Dios. Gócese, mi hermano, porque estamos parados en la roca.
Y tanta cosa que ha habido, ¿no? Hermano, mire que cuando alguien se adoctrina, se le enseña a un niño desde la escuela dominical, se le enseña que Cristo es poder, que Él puede hacer todas las cosas. A una niña en la escuela dicen que en esas persecuciones, hermano, en los tiempos de las catacumbas y de la persecución contra la iglesia cristiana, a los niños los adoctrinaban tan fuerte que los mismos niños iban conscientes de que al morirse, incluso los maestros de escuela dominical le hablaban tanto de la gloria y de la vida después de la muerte, que los niños resultaban anhelando hasta morirse, porque sabían que al morirse se iban a la presencia de Dios y iban a mirar el rostro de Dios, porque en cualquier momento los mataban. La persecución por la Inquisición y todo esto era una cosa espantosa. Y cuentan que en medio de la Inquisición una familia de los nuestros los llevaron, hermano, los llevaron y le dijeron: usted tiene que renunciar a la fe del evangelio, y si no renuncia y blasfema contra su Cristo, entonces vamos a comenzar a matar primero a sus hijos. Y cuentan que una niña de 10 años, hermano, la tomaron, hicieron el hueco y la metieron al fondo del hueco, un hueco como de 2 metros, déjeme imaginarme, y comienzan a echarle tierra y a taparla viva, y le dicen al papá: vas a negar la fe de ese Jesús, y si no, tu hija la vamos a tapar con tierra viva. Y la niña estaba allá, hermano. Dios nos guarde de cosas de esas. Si hoy una persona se descarrea que porque pensó que alguien se pasó y no lo saludó, cambian de iglesia que porque alguien los criticó, que porque, Dios mío, ¿qué tal una cosa de esas que nos hubiera tocado? Hermano, y dice que está el padre y la madre llorando aquí, mirando a su niña allá en el fondo, y la están tapando con tierra. Y es en serio, la van a tapar, la van a ahogar con tierra. Y está el padre allí sin saber qué hacer, hermano, mirando sin saber qué hacer, llorando. Y dice que cuando de repente la niña en el hueco pega el grito y le dice: papi, no lo vayas a negar, porque estoy a punto de mirar su rostro, estoy a punto de mirar a mi Señor, no lo vayas a negar, siga adelante, al Señor sea la gloria, como quien dice: yo me muero hoy, pero ustedes van detrás, pero vamos a mirar al Señor, vamos a estar en la presencia de Dios. Qué bonita es la palabra de Dios, hermanos. Pero ¿quién ha sido el que nos ha ayudado y nos ha dado tantas victorias a través de los años, incluso a través de los siglos, hermanos? Porque, hermanos, esta es la iglesia del Pentecostés. Esta es la iglesia de los hechos de los apóstoles. Esta es la iglesia que el Señor dejó. Yo he visto a muchos clérigos diciendo a voz en cuello que la iglesia que el Señor dejó haya sido el clero católico, y no es cierto. Eso es falso. El Señor no estableció ninguna iglesia católica. De eso que se bajen de la nube, porque, hermano, esta iglesia, si algo sabemos nosotros, la historia y la Biblia, la iglesia pentecostal, los del nombre de Jesucristo, amén, somos la iglesia continuidad de los hechos de los apóstoles. Y gloria a Dios por eso. Nosotros nos sentimos honrados, nos sentimos orgullosos de ser la iglesia del Señor. Amén, somos la iglesia del Señor. Dios le ha dado mucha victoria, le ha dado a través de los años, a través de los tiempos. Bendito sea el Señor, hermano, y vamos a seguir para adelante en el nombre del Señor. Esta iglesia está a punto de partir con el Señor. Estamos a punto de irnos. Amén, hermano, y si nos toca a algunos ir a la tumba fría, créame que en la palabra de Dios está escrito: de allá nos levantaremos, de allá nos levantaremos. Amén, porque los muertos en Cristo resucitarán primero.
Han habido muchas cosas, hermano, han habido muchas cosas. Un grupo armado que se puso que es que acabar la iglesia del sur del país. Nos alcanzaron a asesinar a tiros a más de 5 pastores. Pero hermano, ¿sabe qué ocurrió? Una misma persona de allá con el tiempo contó que eso se fue a discusión. Y Dios obró tanto que un día hubo una balacera entre ellos mismos en el monte. Una balacera, se agarraron entre ellos. Porque había gente afines, simpatizante de la iglesia, y habían otros que no. Y esa discusión los llevó hasta un tiroteo. Y dice que ese día murieron como 30 personas en el monte. Y allá no había ningún evangélico que estaba. Solo estábamos doblando las rodillas en la presencia del Señor. Señor, haz algo. Señor, tú tienes que hacer algo. Señor, tú tienes que salir en defensa de esta iglesia. Nos están asesinando los pastores. Nos están matando a los hermanos. En una iglesia donde yo fui pastor, me mataron un hermano. Y estaba a punto de ser bautizado. Faltaba una semana. Hermano, y eso fue durísimo para nosotros. Después, cuando sepultamos al hermano, después se oyó el cuento que ya había caído uno y que iban a matar a otro. Y entonces yo pensé, oiga, ¿será que será yo? Y eso, entramos como en una cosa, un pánico horrible, un pánico, una cosa horrible, como que lo hacen estremecer a uno. Pero ahí es cuando uno cree que son imperios grandes, que son fuerzas superiores, que tienen mucho poder. Ahí es cuando entra el poder del Señor y comienza a hacer justicia. Esta iglesia Dios le ha dado victoria a través de los años y de los tiempos. Estamos aquí, pero no porque no hayamos pasado momentos difíciles, sino más bien porque tenemos un Dios grande, tenemos un Dios soberano, tenemos un Dios poderosísimo, amén, que da victoria a su pueblo. Y si nos tocara quedarnos 2000 años más aquí en la tierra, que no creo, el Señor nos va a seguir ayudando, el Señor nos va a seguir sustentando. Hermano, hermana, el Señor te va a seguir ayudando. Momentos difíciles, claro. Amenazas, claro. Oiga, cosas en la vida duras, claro. Oh, pero hay un Dios en el cielo que sacará la cara por esta iglesia y que nos seguirá llevando de triunfo en triunfo, de victoria en victoria, hasta el día de su venida. Un aplauso a Jesús en esta mañana, porque Él está aquí. Él es el Cristo de las victorias. Una piedra no cortada con mano humana, una piedra preciosa, una roca poderosa, amén, una piedra escogida y gloriosa. Vamos a estar de pie y le damos gracias a Dios. Hermanos, toda esta victoria, 88 años de victoria. Ni siquiera había nacido yo cuando llegó el misionero a Puerto Colombia. Conozco Puerto Colombia porque una vez en Barranquilla fuimos a una asamblea y nos invitaron a bañarnos por allá en la orilla del mar, Puerto Colombia, donde arribó el barco que traía al misionero que nos trajo esta preciosa semilla. Y de ahí en adelante uno podría enumerar, hermano, cuántas luchas, incluso cuántas vidas de hermanos, cuántos han muerto, cuántos momentos tan difíciles han habido. Poder en el nombre de Jesús. Hermano, un pastor estaba predicando en el Caquetá en la hora de la dominical, así como estamos, y entraron unos pistoleros a asesinar al pastor. Le habían dicho que no podía hacer culto y él estaba haciendo el culto. Y dice que comenzaron a dispararle desde allá y él estaba en el altar. Mientras él estaba en el altar, las balas no pudieron tocarle. Y por cosas de la vida, él sintió bajarse y se bajó por la escalera. Bajó la escalera y cuando pisó acá, el corredor de acá, las balas asesinas lo alcanzaron. Y el pastor quedó tirado allí, con el micrófono en la mano, hermano, y en medio del clamor y en medio del llanto de toda una multitud que estaba en la escuela dominical. Hay poder en el nombre del Señor. Cosas difíciles que han sucedido y en cierta forma han hecho tambalear. Oh, pero hay una piedra escogida y gloriosa. Hay una piedra, amén, preciosa, de fundamento estable. Y gracias, amén,
a que hemos estado parados en la roca. Y de no ser así, hermano, nos hubieran derrumbado. Todas estas cosas nos habríamos ido. Los pastores habríamos renunciado. Nos están matando. Me voy antes que me maten. Me voy a apartar de Dios antes que una balacera en la dominical acaben con mi vida, podría decir alguien. Pero gloria a Dios, porque el Señor ha ido en victoria, nos ha llevado de triunfo en triunfo. Y si hoy estamos aquí, amén, es porque hay un Dios en el cielo que existe, que no se quedó en la tumba, sino que está resucitado para gloria de Dios. Amén, e inspiración de esta iglesia, lo decimos en esta mañana. Amén, tenemos Cristo. Si algunos gritaron en el mundo esta semana, bendito sea el nombre del Señor. Unos gritaron en el mundo esta semana: tenemos papa, tenemos papa. Esta iglesia, gracias a Dios, no tiene papa. Esta iglesia, gracias a Dios, no tiene ningún papa. Pero tenemos Cristo, tenemos al Cristo resucitado, tenemos al Cristo que hizo los cielos y la tierra, tenemos al Cristo que se levantó a los 3 días de la tumba, triunfante y victorioso, y hoy está vivo en medio de nosotros. Amén. ¿Quién piensa, quién cree que tenemos Cristo? Porque tenemos, hermano, de Cristo si estamos bien montados. Aleluya, aleluya. Alguien alabe a ese Cristo. Alguien dele gloria a esa piedra no cortada con mano humana. Dele un aplauso bien bonito al Señor. 88 años de victoria, porque estamos con el Todopoderoso, con el fuerte y valiente. Oh, a Dios sea la gloria. Está el campeón del Gólgota con nosotros. Y gracias a eso no hemos renunciado. ¿Por qué? Porque sentimos que estamos parados en esa piedra de fundamento.